2, 1. Lo primero es que hay que dejar claro que dentro de este debate las personas afectadas son aquellas que se han visto vulneradas por daños específicamente asociados a la vida, a la integridad o a la libertad sexual, porque son las personas que necesitan una reparación directa dimanada de esta medida y porque son aquellas personas que tienen una mayor receptibilidad respecto del cambio narrativo que va a tener el movimiento. Aún así, vamos a priorizar por qué las víctimas son lo más relevante dentro de este debate. Dos razones en particular aquí. Lo primero es porque son las personas que directamente se han visto expuestas a estos daños. Es decir, es el único daño cierto dentro de la ronda que se cumple en el 100% de los casos. No es especulativo, no depende de otras circunstancias, depende exclusivamente de su condición de víctimas. Lo segundo es porque son personas que en ningún caso han hecho absolutamente nada para merecer el reproche que puedan sufrir. Porque, por ejemplo, si otras cámaras de oposición o la baja de gobierno intenta hablar de cómo van a estar los victimarios, estas personas están sufriendo un daño, pero es un daño que ellos han consentido tácitamente por el daño que ellos han causado de naturaleza previa. Pero lo tercero, porque las víctimas son las únicas personas que no tienen una alternativa para obtener una reparación eficiente dentro de la comparativa, por lo tanto tienen que ser priorizadas. A partir de aquí, 5 cargas de la prueba. La primera, ¿por qué el movimiento feminista es quien tiene que realizar esto? 3 razones aquí. La primera es porque el movimiento feminista es una esfera de protección y es un espacio seguro para las personas. Es decir, es un espacio donde las personas reconocen que primero pueden encontrar acomodo en su vulnerabilidad, pero segundo pueden ser entendidas con independencia de las circunstancias particulares que tengan. Esto es muy incertero que otra alternativa lo pueda garantizar, porque muchas veces ni la propia familia o amigos puede entender por lo que determinadas víctimas han pasado, por eso es necesario que el movimiento feminista lo haga. Lo segundo es porque es el único espacio que permite una integración con personas que han pasado por lo mismo, es decir, personas que verdaderamente tienen un grado de empatía mayor. Noten que la capacidad de las personas de entender los problemas por los que otra persona está pasando depende de la capacidad de haberlo experimentado fácticamente o de haberlo experimentado por proximidad, de forma tal que el movimiento feminista es mucho más capaz de canalizar estas situaciones y por lo tanto de generar una mayor protección. Pero lo tercero, porque el movimiento feminista es el espacio donde se puede generar contranarrativas más efectivas, contranarrativas que luchen contra aquellas narrativas que están perpetuando la revictimización de estas personas y que les impiden, por lo tanto, generar un proyecto de reparación efectivo. La segunda carga de la prueba que hay que asumir dentro de este debate es porque este cambio de discurso va a generar una mejor reparación efectiva con respecto a las víctimas. Creo que hay dos justificaciones aquí. La primera es porque estás cambiando el enfoque de quién es el actor verdaderamente relevante dentro de la moción. Fíjense cómo funciona la comparativa. Lo que sucede es que dentro de los procesos penales, aunque la protección se garantiza a la víctima, mayoritariamente el foco va sobre el victimario. Es decir, es la persona a la que estamos intentando imponer más pena, la persona respecto a la cual estamos valorando el reproche social, la persona respecto de la cual estamos buscando su cancelación. Eso significa que muchas veces, aunque sea inintencionadamente, lo que se está haciendo es despriorizar fácticamente a la víctima. Lo que acontece que en ocasiones la víctima no pueda generar esos procesos de reparación con la suficiente efectividad. Por eso, nuevamente, cuando el movimiento feminista se enfoca en dar visibilidad a esta problemática en particular, lo que consigue es extrapolar a otros entornos esa protección que el movimiento feminista estaba garantizando. Pero ¿por qué esto es importante si ya el propio movimiento estaba generando la protección? Porque, sí, ahora te lo doy. Porque las personas no únicamente interaccionan en la seguridad del movimiento feminista, sino que también interaccionan con otras personas que no necesariamente conocen al movimiento o que no necesariamente son capaces de entender cómo razonablemente está sufriendo esta persona. Por lo tanto, cuanto más capacidad de difusión efectiva respecto a este punto en particular genera el movimiento, mayor capacidad de reparación. Pero la segunda justificación es porque de esta forma se generan muchos más espacios dentro del propio proceso narrativo que pueden proteger a las víctimas. Estoy hablando de que, por ejemplo, cuando hablamos del proceso de reparación de la víctima, damos más espacios para asistencia a la víctima, damos más espacios como, por ejemplo, mítines de concienciación, damos más espacios como, por ejemplo, programas en las escuelas. Oposición podría cuestionar que ya en el status quo esto es suficiente, pero ¿por qué no es suficiente? Por dos razones. Lo primero, por una cuestión de acceso, porque muchas veces las personas no pueden encontrar cerca de donde están o no pueden encontrar de una manera accesible estos centros. Pero lo segundo es porque creemos que este tipo de problemáticas requieren una sobreprotección porque la vulnerabilidad o el grado de vulnerabilidad que generan es extremadamente grande a las personas, por eso creemos que es necesario asumirlo, punto a quien lo pidió. Porque el problema es que no puedes decir que vas a priorizar a la víctima sin graficar cómo se va a dar este tipo de discurso, porque lo que tú estás haciendo, según lo que te pide el InfoSlide, es decir que las causas son estructurales, no estás priorizando a la víctima. No, sí que estamos priorizando a la víctima. Creo que el discurso no es necesario explicar cómo se da,
por una razón en particular, y es porque se adapta en función de cómo, de la problemática particular que tiene la víctima. Es decir, esa es la bondad de este discurso, que te dice, no hay que escuchar a cosas periféricas, hay que escuchar a la víctima. Por eso la víctima es la que define su propio proceso, y ese es el punto, Isa. Por eso no tengo que graficarlo, porque en este punto en particular es donde se maximiza la agencia. Luego lo da Stonks. Segundo, ¿por qué el movimiento feminista es necesariamente el que tiene que realizar esto? Por dos razones, y no otros agentes, ¿no? Por dos razones en particular. Lo primero es porque es el que tiene la mayor capacidad comunicativa, es el que tiene la mayor capacidad de lobby, es el que tiene la mayor capacidad de acceder a espacios, pero sobre todo porque es el que genera una mayor capacidad de aglutinar. Es decir, si todas las personas que se adhieren a los ideales del movimiento feminista son capaces de percibir una idea cohesionada, tienen más facilidad para dar fuerza a esa idea dentro de sus espacios, lo que hace que esa idea sea estructuralmente más fuerte. Pero lo segundo, porque ayuda a legitimar las lógicas de las personas que quieren imponer esta lógica de pensar dentro de la sociedad para proteger a las víctimas. Ahora existe un soporte fáctico con muchísima fuerza que ayuda a que este discurso se pueda proliferar dentro del status quo. Cuarto, ¿por qué alternativas a esta medida no serían tan eficientes? Creo que hay dos respuestas aquí. Lo primero es porque la bondad de que esta medida sea retórica es que tiene mucho menos límites. Es decir, únicamente necesito un espacio mediático con el cual darlo. Creo que esto está democratizado, por ejemplo, a través de Internet o a través de mítines, para poder transferir esta idea con respecto a las personas, lo que significa que razonablemente la medida va a tener mucho más alcance. Pero lo segundo es que esta medida en particular permite romper, y esto es sumamente importante, las imágenes de descrédito que determinados actores generan sobre el movimiento feminista precisamente por el enfoque punitivista. Porque lo que demuestra este cambio de pensamiento es que estamos poniendo en foco en la reparación de la víctima, que es algo con lo que todo el mundo empatiza. De esa forma, rompemos la posibilidad de disonancias que puedan existir con respecto a personas que podrían apoyar al movimiento, pero no entender las razones estructurales por las cuales el movimiento tiene una política tan punitiva respecto de penas graves. Quinta carga de la prueba, porque esto es exclusivo dentro de nuestro lado de la Cámara. Lo primero es porque es la única forma que consigue impactar directamente en la integralidad de la víctima. Es decir, creemos que otras medidas alternativas no consiguen verdaderamente que la víctima se sienta escuchada dentro del proceso porque no pone el núcleo en su forma de desarrollar dentro del propio proceso. Pero segundo, porque creemos que de esta forma se genera un espacio de precondición lógica para otras medidas en la medida en la que ahora la víctima es el nexo focal. Muy orgulloso de proponer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Haga, por ese gran discurso. Ahora llamo a Amadeo a tu primer palabra. Hola. Salir. Vale. Para confirmar que me escuchéis, voy a hacer unas cuantas tareas. La primera, pues, a toda la sala, a Kai y a Stonks, que les quiero un montón y son uno de mis equipos favoritos, a Pablo y Matías, que verlos crecer es increíble, Luis Felipe se siente muy orgulloso, y a Nari y a Diego. Supongo que así se ve el relevo generacional, muy bueno. La verdad, muy divertido haber compartido con vosotros este torneo. Dos, a Capi, que ha organizado este torneo y que le tengo mucho cariño, la verdad. Hemos debatido este torneo principalmente por organizar a Capi. Y eres el mejor, tío. Un gran abrazo. Te admiro mucho como debatiente y como colega. Tercero, a Sandra Cova, que no sé, te dije que te lo iba a dedicar y me hace mucha ilusión dedicártelo. El viernes no te llamé, pero bueno, ya lo compensaré. Y lo cuarto, a Isabela, que pasa todo el fin de juntos, ha sido increíble. Nos hemos divertido mucho debatiendo, cosa que hace tiempo que no pasaba, y este mes ha sido uno de los mejores meses de mi vida porque lo he pasado todos los días contigo, literalmente. Así que, dicho esto, disculpad que me haya enrollado un poco, me dejas el... Disculpad que me haya enredado, pero era una dedicatoria importante. Voy a empezar con esto. Vale. Vamos a arrancar a la cuenta de 3, 2, 1. Vale. Realmente no tengo que cambiar el encuadre porque creo que sí es acertado lo que distingue el primer gobierno, pero hay que hacer pequeños matices que creo que son relevantes. Lo primero es qué es el antipunitivismo, en lo que creo que no toman la carga real más importante del antipunitivismo. El antipunitivismo es reducir las penas, es decir, principalmente desde la postura. Reduzco las penas y el castigo a cambio de otro tipo de modelos alternativos que pueden ser más funcionales. Esto para el funcionamiento de la ronda para mí es determinante porque la carga que oposición nunca puede tomar es reducir las penas. Tenemos que hablar de o aumentarlas o mantenerlas, pero nunca reducir las penas.
Pero sí hay cargas que tiene el antipunitivismo que pueden ser compartidas. Es decir, el feminismo no va a dejar de buscar luchar contra las causas estructurales. Sería negar el propio movimiento en sí mismo. Vamos a luchar contra las causas estructurales, solo que en el punto de quiebre, que es el antipunitivismo, vamos a decidir ser más punitivistas del lado de oposición. Eso es un debate sobre Bukele. Este debate realmente de lo que está tratando es de dos delitos en concreto, que es donde el feminismo tiene voz y voto a la hora de opinar sobre cuáles son las penas. Uno, delitos sexuales. Dos, delitos relacionados a violencia de género, feminicidios, y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a posicionarnos a favor del punitivismo por múltiples razones. La primera es porque los criterios y penas actuales no son suficientes y deben ser agravados. Primero vamos a ir con los delitos sexuales. El promedio de pena de los delitos sexuales en los países europeos se ha reducido a menos de 10 años, 6 años, 7 años por delitos de violación y abuso. En muchas ocasiones estas penas, incluso cuando son de 10, la persona acaba saliendo a la calle a los 4 años por buen comportamiento, recibiendo el tercer grado, recibiendo ventajas. ¿Por qué? Porque los sistemas es verdad que son hipergarantistas con respecto a los reos en la mayor parte de los estados europeos, y en la mayor parte de los estados en vías de desarrollo no castigan ese tipo de delitos sexuales por el racismo intrínseco que existe dentro de esas sociedades, que hace que no se considere tan grave. Solo la tocó, solo bailó con ella sin su consentimiento, le metió mano, solo hizo algo que es un abuso sexual que debe ser condenado. Por lo tanto, en primer lugar, las buenas penas no son suficientes en la mayor parte de los delitos relacionados con las mujeres en el ámbito sexual. Lo segundo, porque tienen procesos hipergarantistas, es decir, para confirmar que una cosa no es abuso sexual, sino es agresión sexual, entonces se agrava. Básicamente hacemos que la víctima tenga que probar 10.000 procesos súper problemáticos, hiper revictimizantes, hiper desbalanceados dentro de las cargas judiciales en los cuales no se les da escucha. Por lo tanto, sí, hay que aumentar las penas de los delitos sexuales. Lo segundo es la diferenciación entre el homicidio y el feminicidio. Es fundamental que mantengamos esta diferenciación dentro de los sistemas que ya la tienen y que la reforcemos dentro de los sistemas que no la tienen. El feminicidio es completamente diferente al homicidio. El feminicidio es algo que debe ser más grave y penado más que los homicidios normales. Uno, por la alevosía propia del hecho, es decir, el propio hecho de matar a una mujer en una situación de debilidad estructural y física normalmente ya es considerable como algo más grave que un homicidio en sí mismo. Segundo, porque la causa directa es que la persona sea mujer, se da por ello el homicidio. La mato por la objetivización de que es mi mujer y puedo matarla si yo quiero y si estoy enfadado. La mato porque es mi esposa y yo tengo una cierta propiedad con respecto a ella. La mato porque está hiperexpuesta, tiene que compartir todos los espacios conmigo y si se queja va a ser vista como una loca. Todo esto, al final, el impacto que tiene dentro del macro, el quitar a las mujeres su libertad a través de abusarlas sexualmente, el que sean matadas más de 50 mujeres por país desarrollado en Europa y en países latinoamericanos, mujeres a diario por parte de sus maridos, es algo que no puede ser desprotegido por un objetivo largoplacista de modificar la estructuralidad. Debemos proteger las totales de condenas altas. Pero segundo, la evolución lo que plantea es que las cosas vayan a peor. Trump y Milei ya están planteando eliminar la diferenciación del feminicidio y eliminar este tipo de condenas graves que se están dando dentro de sus estados. El antipunitivismo europeo a lo que lleva es que la extrema derecha apoye no condenar a los hombres que matan a las mujeres, mientras tengamos a la extrema izquierda apoyando que se reduzcan las condenas para proteger a los reos. ¿Qué es lo que lleva a esto? Una desprotección sin precedentes que es increíblemente dañina. Esta desprotección ya sea es por sí mismo, ¿no? Borrando los antecedentes de personas, dejando a las víctimas expuestas a que puedan volver a ser contactadas o perseguidas por sus victimarios, dejando a las víctimas expuestas a pensar la persona que me ha violado sale en 5 años o ni tan siquiera va a la cárcel por el proceso hipercomplejo que el antipunitivismo está forzando a que tengamos dentro de estas sociedades. Es decir, aquí el daño es gigante. ¿Y qué es la respuesta que da gobiernos? Vamos a modificar lo estructural. Vale. Vamos los dos a modificar lo estructural. El problema es que lo estructural es un espejismo que el sistema capitalista machista nos pone para que nos comamos. Nos dice, sí, modificando estructural, pero mientras son 50 años de 50 mujeres muriendo por año. Es decir, esa es la carga que tiene el gobierno. Miles de mujeres que mueren en el mundo. Esta desprotección no puede darse. Y si el sistema estructural no se puede modificar, pues tendría que cambiar la educación, el capitalismo, las lógicas metidas en la cabeza de todos los seres humanos. No puedo permitir que las mujeres sigan muriendo. Tenemos que proteger. Y la única forma de proteger es traer sentencias fuertes y sentencias duras. Luego seguiremos viendo con eso. Pero esto no solo afecta en un sentido ideológico, perdón, en un sentido práctico, sino en un sentido ideológico. Lo primero es que falta el deber más importante, que es proteger a esa víctima. Yo doy condenas bajas y apoyo un discurso que implica reducir ese tipo de condenas, que lo vamos a hacer porque es aún más problemático. Estoy damnificando al actor más importante. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo se ve el feminismo punitivista de nuestro lado. Lo que busca es un discurso duro y crudo, como el discurso del feminismo latinoamericano. Es una posición en la cual visibilizamos cuántas mujeres mueren y cómo deben ser castigados los hombres que lo están haciendo. Culpamos al hombre intrínsecamente, sí, por las causas y por el daño que genera a esas personas, y exponemos todo el daño que se está generando para que las personas puedan ver lo que se hace, ¿no? Lo que tiene que defender, en cambio, el gobierno es un discurso conciliador, es un discurso que
busca la estructuralidad, la desresponsabilización del victimario para responsabilizar una estructura macro detrás. Busca la comprensión, busca que se generen mesas de conciliación, que la víctima pueda llegar a perdonar al culpable, que la víctima no tenga miedo de lo que le pueda llegar a hacer el culpable. Todo ello, el problema que tiene es que desproteja a las víctimas y genera impactos gravísimos a nivel ideológico que ahora voy a explicar, pero antes... Baja, 3, 2, 1. Perdón, no se había oído. Creo que, el punitivismo nunca ha sido funcional, la verdad. La misma mayoría de las veces lo que ha sido es una resociación machista dentro de las cárceles que evita además atender otros medios de protección. Vale, ahora vamos con eso. Vale, ¿por qué sí es funcional y por qué es mejor nuestro lado? Lo primero con respecto a la víctima. La desresponsabilización al agresor por la postura que tienen que defender implica una desprotección automática y un sentido de revictimización gigante, porque si mi movimiento me está diciendo no puedes exigir que se le meta 20 años o 25 en la cárcel por haberte violado, lo que tienes que comerte son estos 10 años con terapias alternativas que hacen que salga al quinto y sentir que la persona que te ha hecho todo ese daño está en la calle, la persona que ha hecho el daño a tu hija, la persona que ha hecho el daño a las personas que están a tu alrededor. Por lo menos si están dentro de las cárceles, si siguen procedimientos duros de condena más sencilla, les protegemos automáticamente por alejar a la persona del lugar en el que se encuentra la otra. Pero segundo es el impacto en la sociedad a nivel ideológico. Pensadlo bien. Es decir, ese es un feminismo que en vez de mostrar el daño que se está generando o mostrándolo si adoptasen esta postura que tiene que adoptar el feminismo latinoamericano, es simultáneamente poco coordinada con eso, porque tiene que tener un discurso conciliador donde entienda a las víctimas. Es decir, es complejizar un discurso y volverlo débil a través de tener, por un lado, tener que expresar el daño que se está generando, pero al mismo tiempo de responsabilizar a aquellos que hacen el daño y generar un discurso confuso que al final es adoptado por la extrema derecha para decir que son ellos quienes protegen a las personas. Pero el tercero es el impacto en la sociedad. No aprovecho toda la corriente social que lo que quiere es castigar. La sociedad lo que quiere es sangre. Cuando ven que han matado a la hija de alguien, cuando ven que han violado a la hija de alguien, la sociedad exige este tipo de cosas. Me coordino con ello y protejo mejor a las víctimas, no solo en un sentido material de que su agresor no esté en las calles libre a los 4 años, sino en un sentido de protección de violar ya no sale gratis y además en un sentido de te protejo porque estoy detrás tuyo y eres tú mi prioridad y no es un sistema que nunca va a llegar a cambiar y que es el espejismo que destruye todo. Por ello, muy orgulloso de ponerlo. Muchísimas gracias, Amadeo, por ese gran discurso. Ahora llamo a Jaime a tu primer palabra. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Verdad, tío? No. Pongo la cámara bien. A ver. Ahora. Perfecto. Ok. Podéis por chat, por fin. Breves dedicatorias. La primera, la verdad es que yo también se le quería dedicar a Capi. Encima me recuerda mucho este caso, un caso que literalmente saqué con él. Entonces le quiero un montón y de verdad que muy, muy contento de debatir este torneo. Haka es el mejor del mundo, o sea, aunque no se lo crea, de verdad que es increíble probar con él. Y la tercera, a todos los amigos que tengo en debate, y a Amadeo y Isabela, porque de verdad que me enamoré de debate viéndoles a ellos, les admiro un montón y me encanta compartir esta final con ellos y encima con capacidad de respuesta directa. Empiezo mi discurso en... un segundo. En 3, 2, 1, tiempo. Primer problema que tiene Cámara Alta de la Oposición. Creo que el encuadre de que lo más probable es que si nosotros nos enfoquemos en la reducción de penas es poco razonable, porque creo que es poco razonable que se posicione como lo más relevante del discurso reducir las penas porque la gente no sabe el número de años concretos que tiene un delito, porque hay 1.000 millones de agravantes que hacen que sea extremadamente complejo. Creo que lo más razonable es que esto se enfoque en torno a términos de prevenir, de que hay esperanza, de que se puede prevenir estos delitos y que se pueden cambiar las lógicas sociales, aparte de todas las lógicas de reparación que ya te posiciona Haka en su discurso. No creo que haya un enfoque ahora conciliador que me obligue a sentarme con mi agresor para que estemos muy juntos, porque evidentemente la empatía y las mismas lógicas empáticas que hacen que ahora mismo sepan que eso no es razonable, no van a cambiar y vamos a seguir temiendo por la víctima. Esto es lo primero. Segundo, incluso aunque fuera cierto, creo que Cámara de Oposición tiene un gap gigantesco dentro de su caso, que es que creo que el movimiento no tiene capacidad efectiva para cambiar las medidas penales. Pero incluso porque si se dan cuenta, realmente no hay ningún mecanismo que justifique por qué el movimiento tiene la capacidad de defender esto. Amadeo dice, le escuchan y de repente automáticamente debemos entender que porque le escuchan generan estos daños. De hecho, si es cierto lo que dice Amadeo, que cada vez hay más extrema derecha, que cada vez llegan más gobiernos de extrema derecha, es poco razonable que vayan a escuchar al movimiento feminista cuando lo que hace es un discurso de odio que dirige el daño contra las personas, que dice que todos los hombres son unos violadores, que ese es el discurso de Cámara Alta de Oposición y que por eso hay que protegernos públicamente porque no hay esperanza de que la sociedad pueda cambiar porque son todos unos violadores y hay que prevenirnos de ellos. Baja.
No tiene sentido de que digan de que igualmente de su lado las van a escuchar, porque si sigue siendo extrema derecha, de nuestro lado mínimamente se mantienen a los principios reales del movimiento Pero feminista. los No se principios ven. reales del movimiento feminista han ido cambiando a lo largo del tiempo, no tienen un valor intrínseco. O sea, literalmente los principios son instrumentales para conseguir unas consecuencias, porque el movimiento se crea como medio para un fin, no es al revés. Segundo punto de respuesta a Cámara Alta de Oposición. Creo que el segundo problema que tiene Cámara Alta de Oposición es que incluso aunque tuviese esta capacidad de cambiar la ley, las narrativas que existen para justificar este aumento de medidas penales ya están capitalizadas dentro de la población. Es decir, ya se ha fomentado a lo largo del tiempo durante el movimiento feminista. No creo que vayan a acabar y a desaparecer automáticamente estas narrativas. Tampoco lo ha justificado Alta Oposición. Tercera respuesta. Creo que en el discurso de Alta Oposición lo que sí que se generan son narrativas de odio. En ningún momento hay ninguna explicación de por qué verdaderamente las personas, porque en el mejor de los casos metan 5 años más en la cárcel, van a repararse y no van a querer más y más y más, porque la reparación es un sentimiento incertero, en el que cuando ahora penan 25 años, yo quiero que fueran 30, porque el daño que me han hecho es incuantificable, lo que implica que la reparación siempre se percibe como insuficiente. Pero creo que aún más en un mundo que se enfoca en el enfoque punitivista de que lo que hay que hacer es maltratar a los criminales porque son unos cabrones y porque no hay esperanza de que puedan cambiar. Creo que lo que se genera es lógicas de odio internas, que tú creas que ese hijo de puta lo que tiene que estar es en la cárcel hasta que se muera y no que esté 30 años como va a defender. En el mejor de los casos se va a conseguir en el mundo de Cámara Alta de Oposición. Tercero, en cuanto al término de la extrema derecha, tengo dos problemas con este argumento. El primero creo que ya lo he explicado. Creo que es incoherente con que la sociedad... Porque si se dan cuenta, al final del discurso Amadeo dice, es que la sociedad quiere que apoyemos verdaderamente a los criminales y que mandemos a la cárcel a los criminales cuanto más tiempo. Si este argumento es cierto, es incierto este caso. O sea, sí que hay una voluntad social, entonces, según el propio mecanismo que da Amadeo, de que la gente esté más tiempo en la cárcel. Sí que está capitalizada esta narrativa, no es necesario que el movimiento feminista lo haya. Y Benif, aunque esto no fuera cierto, vamos a responder, porque creo que la duda más relevante que queda en esta comparativa es la efectividad. Creo que Jaca la prueba de manera brillante, pero yo voy a hacer dos cosas. Uno, voy a dar un impacto independiente de la efectividad a lo largo de la ronda. Segundo, voy a ponderar la efectividad que dice Jaca. ¿Por qué es importante esto independientemente de la efectividad? Porque si lo que dice Amadeo es cierto, si cada vez llega más Donald Trump, más extrema derecha, creo que hay más narrativas de lo que se conoce como la machosfera, es decir, los hombres que tienen miedo a las mujeres y que creen que hacen un discurso de odio significativamente grande y que lo que están diciendo es esa narrativa de todos los hombres somos unos violadores y no creemos que eso sea cierto. Creo que esta narrativa está cada vez más instrumentalizada en un contexto en el que vivimos, que hay una sociedad bastante woke en el que se instrumentaliza esto. Esto es importante porque creo que restar las herramientas que tienen para instrumentalizar y hacer daño al movimiento feminista por parte de estos colectivos es extremadamente relevante, porque esto es independiente de la efectividad de que consigamos o no consigamos, pero creo que damos menos mecanismos para que estos grupos legitimen el bloqueo y las lógicas del movimiento feminista. Creo que esto es importante, porque esto garantiza que se le den más espacios de información al movimiento feminista, porque justo si esta gente está en el poder, le va a parecer menos belicista y va a tener menos incentivos a joderla, pero además creo que esto es precedente para que se puedan generar todas las lógicas de reparación de las que depende el caso de alta oposición, porque si no tengo espacios de información, si me están puteando todos los días, nunca tengo la capacidad de generar la reparación que tanto le importa a Cámara Alta de Oposición. Alta. Es que honestamente me parece tan revictimizante escucharte decir que para que no se enojen, es decir, para no generar backlash, para no legitimar su discurso, entonces el feminismo tiene que modificar la forma en la que da sus discursos a no proteger sus discursos. Pero porque creo que esta narrativa ya está capitalizada. O sea, porque creo que realmente las mujeres ya son conscientes y ya se ha dado mucho tiempo este discurso de manera suficiente como para que se haya capitalizado el hecho de que evidentemente son víctimas, que es terrible y que los violadores son malos. No significa que en la narrativa que tenéis que defender vosotros tenéis que seguir defendiendo que hay que proteger, que hay que proteger, que hay que proteger, que hay que mandarlos más y más a la cárcel y que hay que odiarlos de por vida. Eso sí que es revictimizante. Segundo punto, ¿por qué creo que el punitivismo no repara? Porque evidentemente ya hemos visto cómo genera lógicas de odio e incentiva que nunca parezca suficiente la reparación. Creo que las víctimas en el corto plazo puede que estén un poco mal en los dos mundos, aunque Jaca ya te prueba cómo están un poco mejor en el nuestro. Pero creo que el cambio de las narrativas sociales que puede fomentar el movimiento feminista condiciona la expectativa de reparación que tiene la gente en el futuro. En términos de cantidad de personas, lo más importante es la expectativa de reparación, porque va a cambiar a muchísima gente a lo largo del tiempo y va a ser un impacto expansivo a lo largo del tiempo, porque va a cambiar la reparación que espera la gente, porque ya no van a seguir queriendo más y más años de cárcel cuando nunca van a llegar.
¿Por qué estas personas van a asumir esto? 3 respuestas. La primera es porque hay un enfoque directo en el victimario, la segunda es porque hay una tendencia a asumir las narrativas sociales del propio movimiento feminista, pero la tercera es porque es un espacio en el que tú consideras de apoyo, que te sientes seguro y que tiendes a asumir lógicas como de íntimas. Creo que además esto mejora a la víctima por un tercer punto. Creo que lo que se genera es esperanza. El cambio y la comparativa entre el mundo de Cámara Alta de Gobierno y Cámara Alta de Oposición es que en el mundo de Cámara Alta de Gobierno defendemos que la gente puede cambiar, entonces independientemente de si cambian o no, hay una percepción de seguridad de que el mundo puede cambiar y de que no estamos jodidos y la única alternativa es que vayan para siempre a la cárcel porque nunca lo van a poder conseguir y siempre van a estar frustradas las personas. ¿Qué es lo más importante dentro de este debate? La víctima. Porque la simple posibilidad de que exista una reparación un poco mayor hace que merezca la pena porque no hay una alternativa, no hay ninguna alternativa distinta. Ya hemos visto cómo son los daños que genera. Este es el criterio más relevante de la ronda en términos de intensidad de daño. Muy orgulloso de proponer. Muchísimas gracias, Jaime, por ese gran discurso. Para cerrar el debate en alto, llamo a Isabela a tu primer palabra. Ya, estaba hablando, estábamos muteados. Bueno, primero la dedicatoria a Fabiana, porque hablar con ella es la mejor parte de mi día y porque ha venido a verme todas las rondas del torneo. Es lo mejor. Y luego, la otra dedicatoria es, honestamente, como nunca se han parado a pensar que es como súper surreal que hemos como normalizado completamente debatir sobre el feminismo en salas como mayoritariamente como hechas de pibes y es súper revictimizante y súper complicado y como creo que nunca lo van a poder dimensionar realmente, pero es honestamente generalmente desagradable. Entonces, la dedicatoria va para Nari. Vale. Empiezo. La Cámara Alta de Gobierno no puede ganar este debate porque no se han comprometido con su carga de la prueba, porque son unos tibios, porque han escogido la única parte del antipunitivismo que podemos absorber desde oposición, ¿vale? Lo que te dice el Infoslide con respecto al antipunitivismo es reducir el uso de penas severas. Literalmente en ningún momento se comprometen con esto ni explican por qué específicamente esto va a ser efectivo para generar ninguno de los impactos que nos están explicando en su caso. Y te dice prevención, reparación, transformación de condiciones estructurales. Esto lo que dice es básicamente, ellos cogen el tema de la reparación y dicen a través de la reparación de la víctima y a través de cómo enfocar todos los recursos en la reparación de la víctima vamos a conseguir los cambios estructurales. Creo que los cambios estructurales son cosas que requieren de muchísima más prueba que solo decir que porque vamos a escuchar a las víctimas entonces vamos a votar el patriarcado y estos delitos van a pasar menos. No creo que sus impactos en ese sentido estén como probados en ningún punto, la verdad. Entonces, vamos a entrar al choque de la protección de las víctimas y vamos a entrar al choque de la efectividad, ¿vale? Vamos a probar por qué nuestro lado de la casa se protege efectivamente de manera material e ideológica como espiritual a las víctimas y por qué en el lado de la casa de gobierno esto no sucede y su efectividad es como falsísima, ¿vale? ¿Qué es lo que te explica Amadeo con respecto a estos puntos? Aquí es importante entender que existe una responsabilidad más allá con respecto a las víctimas, no solo de cómo generar cambios en el sistema, sino primero porque así es como el feminismo justifica su existencia, ¿no? El feminismo justifica su existencia a través de las mujeres que componen el feminismo, que son las que muchas veces son violentadas sin parar, ¿no? Entonces, la justificación del feminismo, de la existencia del feminismo se da a través de la responsabilidad que tienen con respecto a las víctimas. Pero dos, porque las víctimas están increíblemente desamparadas. ¿Cómo es lo más probable que las víctimas vean este cambio de discurso entonces en el mundo de gobierno? Se ve como que el feminismo está del lado del sistema judicial, como que el feminismo cree que el sistema judicial puede efectivamente cambiar, como que el feminismo pensaba que todas estas cosas eran prevenibles y es que tal vez les explicamos a los pibes que no hay que portarse así, sino hay que portarse de alguna forma distinta. ¿Cómo no se ve esto en los ojos de las víctimas? No se ve como una protección material, porque el momento en el que el feminismo está diciendo que las penas deberían ser menores para este tipo de delitos que me pasan específicamente por ser mujer, yo desconecto completamente y pienso que el mensaje que me está dando el feminismo es absolutamente incoherente en ese sentido, ¿no? Creo que entonces el feminismo tiene responsabilidad con respecto a las víctimas por la capacidad discursiva que tiene. El hecho de la utilización de los recursos es que los recursos del feminismo vienen dados específicamente por las mujeres que están de pie, que
forman parte del movimiento, ¿no? Esto quiere decir entonces que no podemos desamparar a estas mujeres por decir que vamos a buscar algún tipo de como cambio estructural a largo plazo a través de enseñarle a la gente que tiene que ser menos hija de puta, ¿no? Vale, antes de seguir con el punto de la efectividad, vamos a dar el punto a la baja. El feminismo ha basado toda su ideología en demostrar que los problemas eran estructurales. Creo que la respuesta debe seguir siendo la misma y no una reacción en caliente. Si es que hubieses escuchado el discurso de Amadeo, sabrías que Amadeo en el primer minuto del discurso lo que hace es explicarte por qué en mi lado de la casa no vamos a abandonar la reestructuración de cosas como el patriarcado, porque obviamente no, es decir, si el feminismo dijera como el statu quo está God, como dejaría de existir el movimiento, eso no es compatible, ¿vale? Pero es que te lo explica Amadeo al principio de su discurso, puedes revisar las notas, no lo voy a volver a tocar, entonces el punto de lo alto. Pero Isa, el problema es que nuestro caso no es ese. Nosotros decimos que hay que escuchar a la víctima desde el primer momento. No queremos cambiar la estructura, queremos cambiar el foco. Ya, el problema es que no te estás comprometiendo con lo que tienes que debatir, con lo que tienes que defender por el lado de la moción que te tocó, porque la escucha de la víctima se puede dar a través de otras cosas y no es vinculante al antipunitivismo y se puede dar en mi lado de la casa. Entonces no estás defendiendo lo que tienes que defender, ¿vale? Con respecto a la visibilización del tipo de crimen, que es lo que te explicaba Madeo en su discurso cuando te dice cómo se ve el feminismo que es punitivista, ¿no? Entonces vamos a lidiar con las críticas que nos hacen desde la alta de la OPO y que nos hacen desde la baja de la OPO del gobierno para decirnos que esto no va a ser efectivo y como no va a ser suficiente. No estamos diciendo que esto tenga que ser efectivo o suficiente para hacer que los hombres dejen de cometer crímenes contra las mujeres, porque honestamente creo que eso es una carga de la prueba demasiado grande, ¿no? Esa no es la efectividad que tenemos que estar midiendo. La efectividad que se tiene que estar midiendo va con respecto a la protección material e ideológica de las víctimas. Entonces, la medida del punitivismo sí es efectiva porque sí genera concientización. Cuando yo tengo discursos muy crudos y muy fuertes y muy virales de, mira, esto es lo que está pasando, nos están matando, que es lo que dice el feminismo latinoamericano, y usa como imágenes que son muy crudas e historias que son durísimas y como las difunde de manera súper grande. Yo para hacer eso, entonces lo combino con un mensaje punitivista que tenga coherencia y sentido, es decir, entonces necesitamos penas que sean más graves y necesitamos proteger a estas mujeres de manera más suficiente, ¿no? Más certera. Este es el punto. Si es que el sistema judicial no es suficiente, lo que está intentando hacer el feminismo desde el lado de la Casa de Gobierno es conciliar con un sistema que no es suficiente, intentando generar reformas estructurales que no tenemos certeza de que vayan a suceder. En mi lado de la casa, al menos tengo un discurso que sabemos que funciona porque ha estado funcionando por décadas en Latinoamérica, porque concientiza a las personas, pero también porque materialmente protege a las víctimas. Son a través de discursos punitivistas que las feministas logran en primera instancia que se tipifique el feminicidio como un crimen cuando no ha estado tipificado por la mayor parte de la historia, ¿no? Así es como se ve realmente el feminismo punitivista y la razón por la que tiene este tipo de impacto que es duro, que es certero y que da protección de las víctimas. Entonces, en el lado de la casa de gobierno, lo que me están diciendo es las penas no van a funcionar para rehabilitar a estas personas. Yo no necesito que se rehabiliten, yo necesito que las mujeres se sientan seguras sabiendo que sus abusadores van a estar en la cárcel muchísimo tiempo y que no van a tener que verse revictimizadas a través de discursos como es que no es su culpa, simplemente él es un producto del sistema y por eso hace lo que hace. Pero dos, en mi lado de la casa voy a entender que este tipo de como abusadores van a estar al menos van a pensárselo dos veces sabiendo que el feminicidio se punitiviza el doble de lo que se punitiviza el homicidio, ¿no? Este tipo de discursos entonces lo que hacen es permitir que el feminismo se mantenga coherente en su intento de protección de las víctimas sin tener que despriorizar el cambio estructural a largo plazo, porque el antipunitivismo no es la forma de votar al patriarcado y el jugar con los sistemas que te quieren joder nunca es efectivo. Muchísimas gracias, Isabela, por ese gran discurso. Ahora llamo a Matías para abrir el debate en bajas. A tu primera palabra. ¿Se me ve bien y se me escucha bien? Sí, asumo que sí. Perfecto. Nada, yo la verdad no se me ocurre a quién dedicárselo. A Pablo,
a la Universidad de Barcelona y su club de debate, a Luis Felipe, a Isa, a Amadeo, a la gente de la sala, etc. Comienzo en... sí, pois por chat, please. Comienzo en 3, 2, 1. Alta de Gobierno está perdiendo de forma rotunda este debate por al menos 4 motivos que nos van a permitir ganarle a nuestra alta y responderle a Amadeo e Isabela de forma más que suficiente. Uno, hay un problema nefasto de exclusividad, que es lo que presenta Isabela como defensa principal al POI, ¿verdad? No se entiende por qué las medidas de gobierno son exclusivas con las de oposición. Segundo, la justificación teórica y discursiva no está bien demostrada en Alta de Gobierno, no entendemos por qué esto es teóricamente algo aceptable. Tercero, la eficacia está mal probada porque Jaca decide que solo es escuchar a la víctima, lo que es profundamente reduccionista. Cuarto, no se lidia con la carga de la prueba, otra acusación que lleva a cabo Alta de oposición y que pues honestamente es bastante justa, ¿verdad? Hay que asumir las cargas. En ese sentido, vamos a atacar todos estos 4 puntos destrozando a Alta de Gobierno, pero sobre todo respondiendo con la mayor eficacia posible a Alta de Opo. Primero, el punto de la exclusividad. Creo que es importante entender por qué las medidas por qué el punitivismo de oposición es necesariamente contradictorio con las medidas que presenta el Infoslide de reparación, de buscar la justificación estructural, etc. Por al menos 4 motivos. Uno, porque implica una reducción de la cantidad de materiales y de tiempo y de como que de capacidad que yo le dedico a reconocer estas violencias estructurales, ¿verdad? Porque de repente el movimiento feminista, que lleva un tiempo pidiendo que haya un aumento de las penas, cuando lo consigue, pierde su capital político. Ya ha sido recompensado, ya ha obtenido una pena más gorda, no entiendo por qué tengo que dedicarle más tiempo a meter nuevos sistemas de investigación, a intentar buscar sistemas de reparación, todo esto, pierden la capital político que tienen y impide que haya produzcan muchos más cambios porque se legitima lo que se ha producido. Dos, porque la justificación narrativa se produce con el cambio, ¿verdad? De repente hay un cambio de narrativa. De repente el feminismo para de decir esto y pasa a decir lo contrario, lo que implica un enfoque muy grande de producción y de tiempo hacia ese sentido, ¿verdad? De repente el movimiento feminista tiene que dedicarle mucho tiempo a llevar a cabo esta política, lo que implica un aumento discursivo muy importante que en oposición no ocurre porque no se produce ese cambio. Tercero, porque pones la violencia en el foco cuando llevas a cabo el cambio, ¿verdad? De repente cambias el foco, lo que explica que pongas mucho más atención y mucha más capacidad de producir atención en ese sentido. Cuarto punto, porque el punitivismo es contradictorio esencialmente con el contrapunitivismo por puto nombre, ¿no? No solamente vamos a demostrar en un tercer punto porque el punitivismo es malo en sí mismo, pero entiendan como teóricamente el hecho de intentar castigar más a una persona que luego quieres reconocer como estructuralmente poco responsable de sus actos es poco lógica, en ese sentido no se genera la exclusividad. Quien ha sido tibia hasta ahora ha sido Isabela. Creo que el marco teórico, es el segundo punto que vamos a justificar, está mal llevado a cabo en Alta de Gobierno, porque no explican por qué las violencias machistas son un problema naturalmente estructural y necesariamente estructural, y eso es bastante fácil de entender, porque depende de la objetivización necesaria de la mujer. El hecho de entender que una mujer, el hecho de comprender y que los machistas entiendan que las mujeres son un objeto del que pueden hacer lo que quieran, que tienen unas funciones determinadas dentro de la sociedad y cuando las falta tienen un derecho a pegarlas y a realizar violencias en su contra, es lo que justifica las violencias machistas. El hecho de reconocer que ese es el discurso estructuralizado y que existe de forma generalizada es lo que permite luego ponernos al mismo, ¿verdad? En ese sentido, la violencia se produce no solamente por el hecho de que hay una generalización del discurso machista y porque hay que escuchar a las víctimas, sino porque el propio discurso feminista enfoca el punto estructural en lo que podría producir el cambio, ¿verdad? El hecho de que yo pueda identificar este problema como algo estructural y me permita oponerme a él es algo que el feminismo ha hecho históricamente y que es coherente con su discurso, ¿verdad? Porque sí, naturalmente, el feminismo ha reconocido que ha habido unas violencias estructurales, que la mujer es percibida como un objeto y eso es lo que legitima y hace que se puedan producir las violencias en el sistema que tenemos hoy en día. El hecho de seguir oponiéndose a eso es coherente dentro del discurso que han mantenido a lo largo del tiempo con todos los cambios. El sistema penal no debería ser un cambio en ese sentido, ¿verdad? Creo que en ese sentido la razón teórica para entender por qué el feminismo ya está alineado con esto y no es un choque político al revés, lo que es un choque político es apoyar el punitivismo, está ahí metido. Creo que el tercer punto entonces es la eficacia, ¿verdad? Y cómo realmente debería producirse los cambios que no le he explicado suficiente. Antes, Alta de Opo. Amadeo. Considerando la carga que imponemos por encuadre, el sistema no es que esté mal en abstracto, sino que está ya mal ahora. Pena poco los delitos sexuales y los homicidios. ¿Cómo vamos a hacer que las penas sean aún menores en ese contexto? Ahora vamos a explicar por qué, o sea, quiero decir, los dos siguientes puntos son los puntos materiales, explicar por qué la eficacia funciona y dos, por qué el punitivismo no funciona y el contrapunitivismo sí funciona, ¿verdad? Entonces, eso va a responder al POI de Amadeo. Creo que hay un problema esencial dentro de la eficacia en el discurso que está realizado por Alta de Gobierno, que es lo que le acusa a Alta de Oposición y lo que le impide generar impactos y que hace tan fácil que se swipe en Alta de Gobierno, ¿verdad? Porque no entendemos cómo este reconocimiento de la violencia estructural y estos sistemas de prevención permiten generar impactos positivos.
Creo que hay 6 razones para creer que esto es cierto. Uno, en cómo se produce un análisis teórico mucho más profundizado, ¿verdad? Eso no es escuchar a la víctima, es entender cuáles son los links concretos entre la objetivización de la mujer y los problemas machistas estructurales y que se acaben produciendo violencias en contra de las víctimas, lo que permite identificar mejor las causas y luchar en contra de sus efectos. Segundo, en cuanto a la capacidad del político del movimiento feminista, es importante entender que el movimiento feminista es uno de los pocos que tiene una presión política lo suficientemente importante y que está metido en los partidos de izquierdas de casi todo el mundo, en la mayoría del mundo, o sea, en una gran parte del mundo, lo que permite hacer una presión política sustancialmente relevante de cara a conseguir cambios concretos que respondan a esos problemas teóricos. Lo tercero, en cuanto a la capacidad de extender los medios a otros tipos de sectores, ¿verdad? No solo al sistema penal. El hecho de que se reconozca que el punitivismo en sí no es funcional permite también en ese sentido entender que la educación no debería ser punitiva no debe ser totalmente punitiva, que hay que reconocer problemas estructurales desde la infancia para evitar violencias después. Esto permite eficacias en el largo plazo. Tercero, en cuanto a la mejor defensa real de la víctima, porque uno se reconoce realmente a la violencia que ha acabado de sufrir, ¿verdad? Se reconoce que esta violencia no es únicamente una violencia puntual a la que hay que castigar y responder con eficacia, sino que proviene de un sistema objetivizante mucho más importante. Quinto, en cuanto a la reparación que se produce, note cómo la reparación tiene que ser identificada de forma mucho más concreta. Es decir, la violencia tiene que reconocerse para entenderse que la reparación debe producirse al conjunto de la violencia, lo que permite entonces un análisis mucho más objetivo de cuál ha sido la violencia concreta que ha sufrido, ¿verdad? Eso explica por qué justamente la defensa de la víctima es más eficaz, porque los sistemas, sexto, porque los sistemas de prevención son más eficaces cuando se intenta reconocer esas causas objetivas, ¿verdad? Cuando se reconoce que las causas son teóricas anteriores, permite responder mejor a las causas anteriores. Creo que eso permite entender por qué el largo plazo es esencialmente más relevante. Uno, porque el feminismo ya ha acabado con su inmensa mayoría, es un movimiento maduro que ha acabado con sus cambios a corto plazo y tiene que enfocarse en este largo plazo, pero segundo, porque permite una protección exponencial de las personas. Cuantas más personas protegemos en largo plazo, mejor las defendemos. En cuanto al punitivismo y por qué este no funciona en el último minuto y medio. Quiero entender cómo el punitivismo preventivo nunca ha sido eficaz por teoría, porque si las violencias son estructurales y la mujer es un objeto, el que yo castigue más no impide que el hombre siga sintiendo esa superioridad y que igual vaya a atacar a las mujeres. Creo que dos, el problema es la asociación que se produce dentro de la cárcel, ¿verdad? La cárcel es un ambiente profundamente más machista, el punitivismo solo fomenta el machismo y legitima el machismo de la persona, que entonces cuando sale no tiene más que otras razones de seguir siendo la persona de mierda que era antes. Cuanto más reducimos el tiempo que está en la cárcel, menos posible es que esta organización se realice de forma violenta. Tercero, porque fomenta ampliamente las venganzas, el discurso, o sea, fomenta ampliamente las venganzas, ¿verdad? Porque de repente estamos castigando a los hombres, lo que simplemente hace que quien ha sido ya victimario y quien ya ha sido victimario vuelva a atacar de forma mucho más violenta porque la mujer ha sido mucho más perra conmigo y ha tenido mucho más facilidad de hacerlo. Aunque esto sea completamente incierto, aumenta mucho más las violencias, lo que desproporciona la cantidad de sufrimiento que sufren las víctimas. Tercero, porque fomenta las represiones por movimientos reaccionarios, ¿verdad? Ahora el movimiento reaccionario tiene muchas más excusas para atacarse a las mujeres como personas histéricas que apoyan las falsas acusaciones, lo que impide mucho más cambios y lo que dificulta mucho más la defensa de las mujeres. Y quinto, porque facilita la expansión del feminismo a otros sectores, ¿verdad? El hecho de que el punitivismo se reduzca hace que sea más accesible y más aceptable socialmente, lo que fomenta la cantidad de personas a las que podemos apoyar. Encantado de proponer. Muchísimas gracias, Matías, por ese gran discurso. Ahora llamo a Nari a tu primer palabra. Hola. He decidido consentir tanto el público como la grabación, entonces no hay problema por si capi esto. Ajá, para que sepan. Los puntos por voz. Deme un segundo. Antes de iniciar, a mí me parece importante decir algo. No quiero ponerme a llorar ni nada, soy una persona muy sensible. Yo vengo de un circuito en donde hay hay un gran número de mujeres y disidencias, sin embargo, nunca logramos llegar ni a los tops, ni nunca logramos breakear. Sistémicamente es horrible, y eso no solamente lo veo dentro de Panamá, sino también lo veo afuera. El hecho de que en esta final solamente Isabel y yo estemos es el claro ejemplo de ello, y que estemos hablando justo de un tema que al final sí es sensitivo, como toda la lucha del movimiento feminista. Am, esto, Toda mi vida he debatido con hombres, y obviamente hay una barrera estructural de poder como, esta idea de cómo nosotros logramos debatir esto y pensamos únicamente en mecanismos y demás cuando realmente hay personas a las que activamente están matando por lo que estamos debatiendo. Entonces, como recordarles la importancia de que sí, debate es una actividad académica, pero sigue siendo algo sobre la vida real. Eh, Agradecerle infinitamente a Diego por venir a este torneo conmigo, a mis estudiantes por estar aquí, a Isabela y a Amadeo, claro, porque para mí es un honor poder debatir en la misma sala que ustedes, a todas las personas de la sala, a Capi por organizar el torneo,
Pero también a Fer. Fer es una persona a la que quiero muchísimo. Me hace mucho honor también como de un turno de Hahu. Muac, muac. Ya. Listo. Después por vos de nuevo. Ya voy. Creemos que el antipunitivismo es una traición a los principios fundamentales del feminismo porque desmantela el único recurso que tienen las mujeres para exigir justicia, que es el castigo. Y voy a romper esto porque el claim de primera de gobierno es que los principios se pueden cambiar. Esto es falso. Y a ver, porque la justificación es que esto tiene un fin, el fin no lo hemos conseguido porque literalmente siguen matando mujeres, entonces eso rompe gran parte del análisis. Pero vamos a terminar de materializarlo. Es una forma de indulgencia estructural, ¿cierto? Con los propios agresores. Es una renuncia a la responsabilidad que tiene el Estado, es una omisión a la urgencia que implica la violencia de género. Creemos que, y estamos hablando de discursos políticos, que es la lógica de ideas o de valores o argumentos presentados frente a otras mujeres que literalmente se adhieren al movimiento. Creemos que esto razonablemente las traiciona. Varias razones para poder comprenderlo. Uno, porque creemos que es exactamente esa desviación de los propios principios. ¿Por qué? Porque esa visibilidad distorsionada genera un rechazo entre las propias víctimas. El claim de gobierno es, pero es que igualmente las vamos a reparar. Sí, ¿cómo? Poniéndolas en lógica de mediación con sus víctimas, representantes de sus victimarios. ¿Cómo? Con justicia transicional. ¿Cómo? Con literalmente pagándoles indemnizaciones. No hacen absolutamente nada que realmente pueda materializar una reparación real por el hecho de que las hayan violentado. Pero también porque las personas percibimos que su dolor no se toma en serio y que entre sectores de la sociedad se interpretan lógicas de excusa para la propia impunidad, ¿cierto? Porque el antipunitivismo afecta directamente los nexos que hemos creado como mujeres para tratar de blindarnos exactamente de esas afecciones, porque genera incertidumbre, porque genera desprotección internamente dentro del propio movimiento. Por eso enuncio dentro de un punto de información, porque esto razonablemente implica entrar dentro de los propios principios. El fallo sistémico a nivel de la sororidad que ha existido a lo largo del tiempo se sigue rompiendo, pero también porque exponemos y vulnerabilizamos más a las mujeres. Si lo más importante son las víctimas, seamos realistas. Muy probablemente de su lado las lógicas de revictimización no sean mucho más grandes, sino que cuando nosotros reducimos esas medidas punitivas, se socovan las redes de apoyo, porque obligamos a las mujeres sí o sí a confrontar solas el poder de sus agresores, porque ahora no únicamente tienen poder cuando las violentan, sino también poder sobre el estrado cuando dicen que no les van a poner 40 años por haberlas violentado, sino que les van a poner 15 porque les estás cagando la vida al peladito de 18 años que abusó de una niña. Siguiente, porque queremos de que esto otorga nuevamente ese poder, pero que la responsabilidad también se diluye, porque se mueve el supuesto a lógicas de rehabilitación. Esto no es únicamente una regresión en lógica de justicia, sino también que es una victimización secundaria a las propias mujeres. Uno, porque razonablemente les ponen la responsabilidad a otras personas que no son los agresores por los actos de los propios agresores, ¿cierto? Porque implica que se les dé oportunidades para reintegrarse sin un castigo real por el daño que han causado, porque reinstaura el poder patriarcal, porque no trata de despojar a los agresores de su impunidad, sino de legitimarla. Cuando el sistema de justicia no actúa con la contundencia necesaria, se reinstaura la jerarquía de género, el cual tanto tiempo hemos tratado de romper, que ha subyugado exactamente a las mujeres, porque los hombres mantienen el poder de decisión sobre las mujeres, porque tenemos que pensar en los hombres para poder razonablemente repararlas. Pero por último, porque queremos que, a ver, la forma en que lo han materializado gobiernos es que esto es una forma de venganza. Queremos que es una forma de reconocimiento del daño real. Uno, porque creemos que las reparaciones no pueden ser simbólicas, no pueden ser discursos sobre reconciliación, sino sobre certeza, porque la certeza de que tu agresor no podrá volver a atacarte es suficiente, la certeza de que su sufrimiento no quedará impune es por lo cual por muchas mujeres todos los días luchan, pero también porque la sociedad reconoce el peso de la violencia que ha existido, porque algo es que fácticamente es falso dentro de gobiernos, es que ellos dicen que hemos conseguido gran parte de las lógicas en el movimiento feminista. Ya, las mujeres pueden votar, ya razonablemente pueden ir al trabajo y estamos aún luchando para que ganemos los mismos que los hombres, pero no hemos roto lógicas significativas para cambiar razonablemente cómo es que se castigan a esas personas. El hecho de que ahora lo reinstauremos implica que estamos afectando a mujeres, implica que no estamos cumpliendo con sus intereses, implica que estamos abandonando a las mujeres en mayores grados de vulnerabilidad. Creemos de que las sanciones en la sociedad donde las estructuras de poder históricamente han minimizado, encubierto, permitido la violencia de la mujer es algo que muy probablemente se vean mucho mayor dentro del mundo de gobierno. Segundo, sobre exactamente cómo las abandonas más.
Creemos de que el antipunitivismo desactiva la única herramienta que tienen las mujeres para enfrentar a sus agresores, que es la prueba privativa de la libertad. Véanlo como quieran. Ahorita se los doy. Aquí lo que importa es que cuando el sistema no impone castigos reales, castigos proporcionales al nivel de daño que se le ha dado a las mujeres, muy probablemente estas víctimas tengan que buscar, no sé, refugios, abandonar sus espacios por miedo, temer por su seguridad, mientras que esas personas siguen libres o tienen mayor probabilidad de quedar libres en mucho menos tiempo. Creo que eso deja a las mujeres a merced de quienes las violentan, porque las fuerzas a convivir incluso para los periodos de transición de justicia por lógicas de reconciliación. Tercero, porque las mujeres no necesitamos que reeduquen a los hombres, eso es estúpido. Necesitamos que desaparezcan de nuestras vidas cuando nos violentan, porque creemos que esto promueve lógicas de rehabilitación que solamente rehabilitan al hombre, que lógicas de restauración y justicia restaurativa para ellos. Antes de que hagan un punto sobre que esto también se preocupa por lógicas estructurales, no voy a tomar el análisis de la alta, que es sobre, pero es que igualmente lo vamos a hacer. El problema es que de todas formas en el mundo de oposición no únicamente vamos a luchar por eso, sino porque la principal razón por la cual todos los días pelea el movimiento feminista es para que exactamente se suban las penas, porque no es suficiente con que vayan a la cárcel, es que resientan el hecho de que hicieron algo terrible, porque es materialmente la única forma en donde podemos proporcionalmente regresarlo. El punto de la alta antes de seguir. Tu misma alta asume que el feminismo puede no ser suficiente para cambiar políticas penales. Entonces, lo más probable es que se genere una expectativa de reparación que no se cumple porque no se suben las penas, no hay reparación probada en oposiciones. Lógica que acaban de decir es que de su lado las personas perciben la reparación únicamente porque, no sé, les das plata. Eso no tiene sentido. No hay cero análisis de parte de primer y segundo gobierno de cómo realmente vemos las reparaciones para las mujeres. Porque lo único que han tratado de hacer es materializar porque subir las penas es terrible. Nosotros creemos que los procesos restaurativos que ni siquiera explicaron solamente normalizan la impunidad, no han hecho engagement con eso. Pero último, ¿por qué vamos a ganar? Porque creemos que el antipunitismo es una postura que le falla a las mujeres en todos los sentidos. No les ofrece protección, no les ofrece justicia, no les ofrece garantías de que no serán violentadas de nuevo. Creemos de que razonablemente lo que hemos tratado de hacer para tratar de ser visibilizadas, para que nuestros testimonios se escuchen, para que no sean desestimados, es literalmente denunciar. Y cuando denunciamos y la respuesta es de que vamos a mediarlo o vamos a conciliarlo, vamos a tratar de que no sean tantos años, lo único que hace es que las pongas en un foco en donde no nos importa, porque le estás dando de nuevo el poder a la víctima. Esto es importante dentro del debate, porque lo más importante dentro de las posturas políticas de movimientos sociales es que cumplan con su principio, es que cumplan con las personas que están representando. Lo único que hacen es legitimar la violencia de la que tantos se han enfrentado en contra. Estoy extremadamente feliz de oponerme en este debate. Muchísimas gracias, Nari, por ese gran discurso. Ahora llamo a Pablo a tu primer palabra. Yo, se me escucha y se me... Sí. Perfecto. Dedicatoria en la sala, en general. Ay, vale, empiezo. Bueno, y los boys, si puede ser por el chat. Lo agradezco. Daré un boy a la alta. Vale. Ay. Empiezo en 3, 2, 1. Creo que ha quedado probado como hay dudas suficientes sobre hasta qué punto es efectivo el punitivismo. 5 puntos más sobre por qué nunca va a ser efectivo. 1. Nota como el problema que hay es que cuando tú eres extremadamente punitivista nunca reconoces la parte estructural. Es decir, porque tú a un hombre por mandar a una mujer le mandes 40 años por un crimen pasional, lo que haces es reconocer que sí, ese hombre lo ha hecho mal, pero no reconoces que hay un problema estructural detrás de todo esto. Segundo, lamentablemente las cárceles son espacios extremadamente machistas, que no solo legitiman esa violencia, sino que legitiman al agresor porque entienden que están en un espacio en el que acaba siendo como una cámara de eco en el que se legitiman todas estas violencias.
Tercero, porque fomentan la violencia por la persona con la que ha sido condenada. Si yo he sido condenada por culpa de una mujer, lo más probable es que en un espacio tan sumamente machista como una cárcel, donde estoy rodeada de solo hombres que van a pensar como yo, fomente todavía más violencia contra quien me ha condenado. Cuarto, y esto es muy relevante, fomentan discursos extremadamente reaccionarios entre todas estas maneras. Aquí es cuando la ultraderecha instrumentaliza todas estas narrativas. Pero quinto, nota cómo nunca te va a permitir acceder a los mecanismos de restauración y de prevención que sí tenemos en mi mundo, por si no queda claro, luego lo veremos más claro en la comparativa. Vamos entonces con la comparativa con oposición. Creo que oposiciones lo que te dicen es que hay dos problemas sistemáticos respecto a por qué no hay una reparación efectiva. Uno, porque hay pocos años, y esto nota panel que el que haya solo pocos años solo es relevante en tanto que las personas se sientan más o menos reparadas. Si pruebo que hay mejor reparación en mi mundo, da igual la cantidad de años. Pero segundo, lo segundo que te dicen es que es problemático porque la cantidad de explicaciones de la víctima que tiene que dar es mucho mayor. Creo que aquí hay un marco sumamente intuitivo. Creo que es cierto y es problemático que la víctima tenga que dar una cantidad enorme de explicaciones. Creo que en el momento en el que tú subes las penas y haces que la responsabilización que va a tener esa persona sea mayor, por tanto, también las explicaciones, la cantidad de juicios y la cantidad de veces que vas a tener que ir a explicarte son mucho mayores porque la cantidad de daño que vas a ejercer sobre la otra persona son mucho mayores. Si es cierto que esto es revictimizante, la de veces que lo vas a tener que hacer es mucho peor en su mundo, creo que ya estamos ganando. Segundo, vamos entonces con la comparativa en qué mundo se pilla más o menos información y en qué mundo la reparación es de más efectiva. Creo que en ambos mundos, si es cierto lo que dice Amadeo, que, oye, mira, las penas son muy pocas, en mi mundo la capacidad que voy a tener de reducir las penas es poca. Si ya son 6 años, va a seguir siendo un crimen importante, por lo cual no van a poder ser 2, quizás lo reduzco un par de años. Pero también es cierto que por parte de oposiciones hay cero explicaciones de por qué de repente el feminismo tiene un control suficiente como para cambiar un sistema, como para que en vez de 6 sean 30 años. Creo que entonces lo intuitivo para el debate es que sean 2 años más, la comparativa va a ser entonces 2 años más, 2 años menos, no hay explicaciones de oposiciones para creer que va a ser mucho más de eso. Vamos entonces con esa comparativa y cómo en mi mundo se va a ver como la reparación y los cambios estructurales. Vamos primero con los cambios estructurales. Creo que en este debate lo más importante, con diferencia panel, va a ser el largo plazo. Nota como incluso si reconocen que desde oposición hay alguna víctima que se siente mejor en los próximos 6 meses por ser más punitivista, si yo consigo explicar cómo en mi mundo a futuro va a haber menos víctimas y a futuro mucho menos gente se va a ver violentada, o incluso si no es así, mucha más gente se va a sentir reparada de forma efectiva, gano uno por un criterio de vulnerabilidad porque salvo a todas estas personas, pero sobre todo segundo por un criterio de escala. Porque que el machismo siga existiendo no solo afecta a las mujeres de ahora, afecta a las de ahora y a las de dentro de 40 años, que si eres punitivista y no te centras en los problemas, van a seguir sufriendo los mismos problemas estructurales. Vamos entonces con la comparativa de la reparación de problemas estructurales en ambos mundos. Nota como en oposición hay 4 motivos por los que la reparación de daños estructurales no ocurre nunca. Uno, por el propio claim que dice Amadeo, porque no han sido efectivos, porque nunca se han priorizado los cambios estructurales que proponen y que dicen que ya están en el feminismo, ellos mismos se pegan un tiro en el pie explicando cómo no han sido efectivos. Segundo, porque el propio discurso va en contra de esos cambios estructurales, ya te lo explicaba Matías, es negar esos cambios estructurales y simplemente priorizar otro tipo de punitivismo. Tercero, hay muchísimos menos incentivos para hacer estos cambios estructurales, porque ahora lo que dices es, mira, yo ahora he subido todavía más los años que se quedan, ya he solucionado el problema o ya lo he solucionado de gran parte. Pero 4, la capacidad real que tiene el movimiento de lidiar con estos cambios estructurales es mucho menor, porque has gastado muchísima de tu fuerza política en que se suban estos 2 años, muchísimos de tus discursos, muchísimos de tus recursos, con lo cual ahora la capacidad fáctica que tienes para que se pongan campañas, para que haya cambios en la educación, para utilizar tu lobby político, para que haya cambios de políticas concretas más allá es mínima. Nota que en comparativa todos los 4 mecanismos que te ha explicado Matías respecto a los cambios estructurales entran mucho, porque solo en mi mundo tengo que justificar un cambio de narrativa tan grande como es reducir las penas. Creo que aquí es solo donde se genera el cambio. Voy alta. 3, 2, 1... Vale, no hay pues. Creo que ha quedado bastante claro entonces cómo se ve la comparativa respecto a los cambios en el largo plazo. Vamos a entonces a ver cómo se ve la reparación de mi víctima. Creo que para que la reparación de la víctima sea
cierta oposición depende de dos cosas. Uno, que la víctima se sienta reparada al corto plazo y solo se repare al corto plazo, pero segundo, que la reparación sea individual. Vamos a lidiar con estos dos casos. Uno, y es muy importante, la reparación de la víctima nunca va a ser al corto plazo. Por esto, las personas que se les desaparece el hijo nunca se sienten bien hasta que no encuentran el cuerpo, aunque sea 40 años después, o cuando asesinan a alguien hasta que no saben cómo ha ocurrido todo 40 años después, nunca se sienten reparadas. A mí me va a dar igual si ahora mismo le punitivizas, que si vuelve a ocurrir algo así a mi tipo hija dentro de 40 años, voy a seguir sintiéndome mal. Nunca es cortoplacista, nunca es suficiente, con mucha pena. Pero segundo, no es individual. Aquí el problema es que con el punitivismo lo que hace es reflejar el problema en un individuo. Es que este era un machista de mierda, por eso tiene 40 años en la cárcel. Pero no te fijas en los problemas estructurales. Yo me voy a sentir, aunque a la persona que ha hecho algo contra mi hija le pongan 40 años, si a otra persona le hace lo mismo a la hija de la vecina, me voy a seguir sintiendo extremadamente vulnerada porque sé que ese problema sigue pasando. Creo que la comparativa no es meramente individual. Creo que solo en mi mundo, cuando lucho con una reparación, cuando hago cambios educativos, cuando realmente voy por esa efectividad, es que ganamos. Creo que la diferenciación con altas, más allá de la que ha hecho Matías, creo que está muy clara en la comparativa. Nota cómo respondemos de forma mucho más efectiva a las cargas de la prueba, pero primero justificamos por qué tiene que ser de forma exclusiva esta medida y cómo se va a dar. Segundo, explicamos por qué de forma estructural, efectivamente, que era un claim que nunca resuelve alta de gobierno, los cambios se van a dar, porque en mi mundo tengo que justificar un cambio tan grande como para reducir los años de cárcel, entonces tengo que hacer un montón de cosas para justificarlo. Tercero, nota cómo no hay materializaciones por parte de la alta que justifique la eficacia. Nosotros te las traemos explicando cómo a través de un cambio estructural en la que se gestione la educación y se aplique más políticas públicas si sucede. Pero cuarto, no hay engage con el punto punitivista de gobierno y no se responde a la carga de la prueba. Todo eso lo hacemos en nuestro mundo. No nos fijemos en los individuos, sino en el problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por ese gran discurso. Y ahora para cerrar el debate, llamo a Diego a tu primera palabra. Hola. Va. Eh, cool. Gracias, Nari. Va. Nada, emocionado. Hace un año estaba saliendo de la escuela hace un mes y estaba entrando a la universidad. Estaba preparándome para un torneo así escolar acá en Panamá. Todo novatiño, todo nervioso. Si me ponía emociones de feminismo me ponía a llorar. Y nada, y he crecido mucho, pero sería muy estúpido decir que he crecido por mi trabajo. Creo que el trabajo es absolutamente de Nari y ese discurso es absolutamente para ella porque ha hecho que yo esté acá. Hace un mes estábamos en Copa León. Nos pone muy feliz incluso debatir Top Room porque iniciamos debatiendo rondas pendejas y no sé, solamente estando abajo. Y me pone muy feliz, estoy muy feliz que Nari debate conmigo y todo lo que mínimamente vean de Divan en un slide o reconocimiento, si es que todavía sigo teniendo más o menos, exclusivamente de Nari, absolutamente. O sea, y es muy triste porque lo que dice Nari es mucha razón, tiene mucha razón, el circuito no lo reconoce, es una mierda. Al menos el de Panamá, pues, por eso lo chateamos, o yo lo chateo y no me da pena decirlo en absoluto. Y eso. Y nada, mil disculpas, soy una persona cisgénero y obviamente este discurso le da un montón de disculpas a personas que en realidad sufren un montón de problemáticas. Entonces, para responder, no sé si Harufu tiene el celular en el celular o en el bolsillo, pero veo la cámara prendida. Si quieres mandarme saludos. Hola, Ja. Mentira, lo quiero mucho, ¿ok? Nada, ahora sí. Nada, como les dije. Gracias, los puntos por chat. Ahora sí, saludos a todos, de verdad. Un placer para mí debatir esto y todo esto es por nariz, ¿ok? Así que... No, el gobierno no puede ganar bajo ningún escenario, en ningún contexto, por ellos mismos, pero también por las explicaciones que dan respecto a su impacto más certero respecto a poder hacer cambios. Quiero ser claro con la Cámara Baja de Gobierno antes de escalar contra Primera de Oposición. Creemos que Baja de Gobierno lo que dice es que hay un reconocimiento de las problemáticas y que por consecuencia esto ya es el primer paso para hacer cambios. La respuesta que quiero dar directa ante eso es que ya se reconoce, ya reconocimos que todos los factores de que el sistema, por ejemplo, vivimos bajo estados, por ejemplo, conservadores o religiosos, ya reconocemos que
la educación sistemática ya fue un problema. Ya los movimientos feministas reconocen que los contextos como ideológicos, como vivir en países teocráticos o religiosos, generan ya un cambio horrible y condiciones que generan lógicas patriarcales. Ya se reconoce. Incluso si aparentemente es súper excluyente la medida respecto a posiciones, ya se reconoció. Ha sido la lucha histórica que han llevado durante mucho tiempo. Ellos lo confiesan, por lo cual no es necesario. Pero también reconocen de que es difícil un cambio estructural por todos los problemas burocráticos o de tiempo que puede tardar y que en consiguiente la mujeres o disidencias son las mayor víctimas respecto a las carga las pruebas que tú has probado primer gobierno. Por eso Nari dice, seguimos luchando, seguimos buscando respuestas, pero también reconocemos que en ese camino hay problemas como el hecho de que una mujer sea abusada y es una respuesta respecto al sistema. La segunda respuesta que quiero dar directo a ambos gobiernos es que hay un vacío absurdo con la carga de la prueba, porque decir que reconoces y decir que vas a hacer un cambio estructural no es en efecto haber probado de que el Estado ahora hará un cambio estructural. No han querido dar un mecanismo respecto a por qué ahora el Estado va a ser rápido o el Estado va a responder. Esa incapacidad en gobiernos, más que todo en bajo gobierno, hace que sea imposible literalmente el win de cualquiera gobierno en particular. Noten que lo que dice el primer gobierno ante esto es que no serás escuchado porque eres disruptivo. Ok, ¿por qué no? Es decir, los discursos que han generado, por ejemplo, un montón de movimientos minoritarios o movimientos feministas ha sido en la mertilidad, por ejemplo, haciendo un discurso disruptivo donde genera expresiones políticas, por ejemplo, haciendo que, por ejemplo, cuando cierres una calle, personas grises le digan al Estado que por favor responda ante la protesta que está haciendo porque se están viendo afectados. Eso aumenta la fuerza del movimiento, por ejemplo, en que más personas se identifican y entran, no solamente por la conciencia que hice primera oposición, sino porque simpatizan con tu lucha, porque reconocen que el Estado te está ignorando y que tuviste que ir a protestar y perder incluso vidas de mujeres cuando protestan para poder buscar una respuesta del Estado. Por eso las consecuencias que existen en mi lado son significativamente más rápidos. Esa es la duda que tiene el gobierno. Primero, porque es más comestible para el sistema. Reconozcan que es mucho más rápido hacer, por ejemplo, una ley de penitencia más fuerte o leyes donde literalmente excluyan a estas personas que están haciendo daño a mujeres y más que cambiar todos los sistemas de chip. Segundo, porque es materialmente más rápido, más eficiente. Reconozcan que la carga de gobierno, si tuvieran que haber explicado algo, hubiera sido, por ejemplo, cambiar los sistemas de educación, cambiar los ideales de la persona, hacer una abrupta campaña de conciencia. Toda esa maquinaria cuesta dinero, donde contexto a lo mejor estados de Estados Unidos pueden llegar a hacerlo, pero no la mayor cantidad de contextos, por ejemplo, latinoamericanos. Lo que funciona bajo este contexto basado en la rapidez y en la respuesta y el corto plazo son las medidas respecto a un discurso punitista donde pecaniza y hace que estas personas se mueran en la cárcel si tienen que morir. Por lo cual, incluso si yo no resuelvo, entonces, ya te lo dije acá, ya te entendí. Incluso si el impacto del gobierno es un mundo sin machismo, donde posiblemente se quite todo, el tiempo que conlleve la burocracia son respuestas que no se dan. Aquí lo que hace el látigo de bajo gobierno es forzar la comparativa. Él dice, el largo plazo es lo más importante. No, para las víctimas no. Este debate no es de Estado versus Estado, es de un movimiento feminista que tiene un deber exclusivo con estas víctimas, por lo cual el tiempo que se va a tardar en gobierno en hacer todos estos cambios estructurales son víctimas que van a ver a su agresor 5 años libre, van a ver a su agresor 4 años libres, van a ver a su agresor en un intento de reparación. Noten que esas lógicas hacen de que es muy horrible. De hecho, el exconciencia lo sé. Dice, van a generar venganza porque fuiste perras con ellos primero. Ese es el problema. Es exactamente el problema. Es tan intrínseco la problema patriarcal que existe que es muy poco probable que ellos puedan cambiarlo, pero en segundo lugar, que cuesta mucho tiempo incluso en su mejor escenario por la creencia que ellos tienen. Si son un peligro, por consecuencia, tiene que ser un grado de penitencia aún mayor para evitar los daños que las mujeres puedan afectar. El corto plazo respecto a la respuesta es significativamente más importante que el largo plazo respecto a posibles respuestas que son muy ambiguas, más en este debate, pero también en la generalidad. Baja. Note cómo la eficacia está profundamente bloqueada por la hoja de gobierno, ¿verdad? Si no hay explicaciones de capacidad, pero si tenemos explicaciones de cómo esto puede funcionar en el largo plazo, estamos ganando el debate de forma ampliamente más importante. No, hermano, eso lo afirmaste. Dijiste que el largo plazo iba a pasar porque reconocen los problemas. Eso no es exclusivo, reconocer los problemas. Lo que hubiese sido exclusivo son los mecanismos de hacer el cambio. Eso no está explicado en ninguno de los dos gobiernos, por lo cual no. ¿Por qué le ganamos a Alta Gobierno? Miren, Alta Gobierno dice que le importan las víctimas por consecuencia de hacer el cambio radical para ellos. Nosotros creemos de que lo que hace el primer gobierno es un desplazo de culpa y esto lo explica Nari. Creemos que las víctimas están sufriendo y lo que hace es decir, es que hay una razón más grande para cambiar. Eso no responde a lo que necesitan las mujeres. De hecho, es más, quiero girar el análisis de Jaca, porque Jaca lo que dice es que el movimiento es el que responde y por consecuencia debería hacerlo porque es la única forma. Por lo mismo, es el único movimiento que puede protegerte, es el único movimiento que te puede protestar para defenderte de ti mismo, es el único que puede hacer atención a tus casos directos, es el único que te puede dar espacio de protección porque entiende los problemas que sufres como víctima. El caso de Jaca, a pesar que no aceptan su carga de la prueba, es respecto a cómo no protege realmente a las víctimas respecto a ese punto, por consecuencia ya está fuera ambos gobiernos. Alta.
Sire, el problema de vuestras refutaciones son las mismas que el posicionamiento de baja de gobierno. Es que nuestro caso no es ese. Nuestro caso es que necesitamos poner el foco en la víctima. Eso solo se consigue con esta medida en particular. Vosotros siempre la ponéis en el victimario. Eso es lo que hemos probado, hemos ganado el debate. Porque el victimario tiene la culpa. Incluso si el victimario tuvo un Estado, tuvo contrapesos morales, como el matar a una mujer por ser mujer no es moralmente bueno. Contrapesos sociales donde tuviste a una mamá y ahora tú matas a una mujer. El contrapeso legal en que si matas a una persona, el Estado tiene que meterte preso y así lo existe. Incluso si el victimario tiene una precedencia de adoctrinamiento, no es justificable en ningún sentido porque una mujer fue abusada por ser mujer. Esas cosas son cosas que ustedes han perdido en este debate. Si el caso era contrario, tuviste que haberlo explicado. ¿Por qué le ganamos a primera grado de oposición? Quiero ser claro con esto y apúntenlo. Primero, porque lo que explica Nari es aumentar el grado de impacto respecto a las afecciones que se causan, no solamente afirmando respecto a que una desprotección a las mujeres. Lo hacen tres razones. La primera, porque responde al deber del feminismo con las mujeres. Esto lo grafica respecto a cómo el discurso es terrible en gobierno. Segundo, porque evitamos el instrumentamiento o la inutilidad que puede causar los discursos de gobierno, porque rechaza el castigo y como rechaza el castigo fuerte, deslegitima respecto al dolor de las mujeres. Noten que esto es cierto porque ellos dicen que el impacto suyo es en el largo plazo. Por consecuencia, en el corto y mediano tendrán un montón de mujeres que tendrán siendo invisibilizadas y dañadas. Pero tercero, porque los avances significativos van a ser restaurados o reiniciados ahora la jerarquía de género. Eso implica que cuando tú cambias tu discurso y abandonas tus plataformas de respuesta, implica que el grado de afección material, no solamente de discurso, es abruptamente grande. Eso explica significativamente por qué el grado de afección es mayor. Por consecuencia, tiene impactos, por ejemplo, irreversibles a las mujeres que ya no tendrán protección, pero en segundo lugar, un cambio de discurso que Nari le llama estratégicamente una traición al feminismo. Eso solamente queda muy claro en baja posición, orgullosísimo de oponer. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, por ese gran discurso y muchísimas gracias por ese debate. En la premiación sabrán quién ganó. Nos vamos a ir a deliberar.